Esto no lo resolviste tú. No hay forma. La voz del profesor de matemáticas, firme y condescendiente, cortó el murmullo del aula. Sostenía la hoja del examen de Livia entre los dedos como si fuera una anomalía, un error estadístico en su lógica profesional. Tú no tienes la capacidad para llegar a este resultado, dijo sin levantar el tono, como si estuviera explicando una fórmula evidente. Livia, sentada con los brazos cruzados y el rostro sin expresión, no parpadeó. El pizarrón detrás del profesor seguía lleno de ecuaciones que ella había resuelto en su mente una y otra vez. Pero lo que se ponía en duda no eran los números. Era ella. El aula entera se convirtió en una caja de resonancia para la humillación. Las miradas, las risas apagadas, los ojos que evitaban el contacto directo. No se trataba de un error académico, sino de una sentencia disfrazada de corrección. Él dejó el examen sobre la mesa de Livia con un gesto rápido, casi con asco, y añadió mientras se alejaba: puedes engañar a algunos, pero no a mí. No eres de las que entienden este tipo de problemas. Livia bajó la mirada sin decir palabra. No era la primera vez que le hacían sentir que su lugar no estaba allí. Pero esta vez, dolía más. No por lo que dijo el profesor, sino porque todos los demás lo aceptaron sin dudar. Durante el resto de la clase, el tiempo dejó de tener forma. Livia oía los números sin escucharlos, copiaba sin mirar, fingía atención mientras algo dentro de ella se hundía lentamente. En el recreo, se quedó en su sitio, sola, rodeada del silencio incómodo de quienes habían presenciado la escena. Algunos compañeros se acercaron con frases vacías como "no fue para tanto" o "él es así con todos", pero no era verdad. No era igual con todos. A los que sí esperaba algo, los desafiaba. A ella, la descartaba. No por sus errores, sino por sus aciertos. Esa noche, al volver a casa, no hubo palabras. Su madre, Dandara, notó desde la puerta el cambio en su rostro. Le sirvió un café con leche en silencio y la dejó escribir en su cuaderno sin preguntar nada. Era un cuaderno viejo, de hojas dobladas y márgenes escritos con fórmulas que Livia aprendía por cuenta propia. No buscaba aprobación. Solo quería entender. Porque entender era su forma de resistir. Mientras repasaba teoremas a la luz tenue del pasillo, una frase del pasado volvió a su mente: los números no tienen dueño. Su padre solía decir eso. Él, que nunca terminó la escuela, pero le enseñó a contar piedras en el patio como si fueran diamantes. Esa noche, la herida no se cerró. Pero algo nuevo empezó a crecer desde dentro. Desde ese día, Livia se volvió invisible por elección. Respondía lo justo, se sentaba siempre al fondo, y bajaba la voz cuando hablaba. Pero en casa, el mundo era otro. Sus cuadernos se llenaban de fórmulas, de errores tachados y soluciones reescritas con lápiz firme. No lo hacía para vengarse ni para demostrar nada. Lo hacía porque, incluso con el dolor, las matemáticas seguían siendo su refugio. Sabía que pronto tendría una nueva oportunidad. Que vendría otra prueba, otro momento para confirmar lo que los demás pensaban de ella. Pero también sabía que esta vez no iba a bajar la mirada. Estaba decidida a mostrar que sí tenía capacidad. Que la tenía desde siempre. Solo necesitaba que la dejaran usarla. Y cuando ese día llegara, no se defendería con palabras, sino con lógica. El rumor se extendió por la escuela más rápido que cualquier nota oficial. Para el viernes por la tarde, todos sabían que Livia Mota había sido acusada de hacer trampa en el examen de matemáticas. Nadie lo había dicho directamente, pero tampoco hacía falta. La forma en que la directora evitaba su mirada en los pasillos, los gestos que los otros profesores intercambiaban al verla pasar, el espacio vacío a su alrededor en el recreo, todo hablaba. En casa, su madre intentó intervenir, pero solo consiguió que la citaran a una reunión silenciosa donde el profesor Delgado repitió con tono educado que existían inconsistencias entre el desempeño habitual de la alumna y el resultado obtenido. Dandara, con el ceño fruncido y la mandíbula tensa, preguntó si alguien más había sido examinado con ese criterio. Nadie respondió. Livia permaneció en silencio durante toda la reunión, como si ya no esperaran nada de ellos. Al salir, le pidió a su madre que no volviera a intervenir. Ella tenía otro plan. No quería disculpas, ni explicaciones. Quería que todos la vieran hacer lo que decían que no podía. Y no solo una vez. Quería hacerlo con los ojos de todos sobre ella, sin margen de duda. El lunes siguiente, al iniciar la clase, pidió la palabra.
La voz le temblaba, pero los ojos no. Quiero resolver un problema en el pizarrón, dijo sin rodeos. El profesor la observó con una ceja alzada, como si lo que pedía fuera un acto de insolencia. ¿Ahora?, preguntó con ironía. Aquí y ahora, respondió ella. Delgado la miró por unos segundos que parecieron más largos que todo un año escolar. Luego sonrió, esa sonrisa de superioridad disfrazada de cordialidad, y escribió una ecuación compleja en la pizarra. La dejó ahí, flotando en la sala como un reto imposible. Adelante, dijo, y dio un paso atrás. Livia se levantó despacio. Podía sentir las miradas clavándose en su espalda. Algunos compañeros la miraban con burla, otros con incredulidad, y unos pocos con una mezcla de curiosidad y respeto temeroso. Tomó la tiza con manos frías, respiró hondo, y comenzó a escribir. No titubeó. No dudó. Cada paso de la solución aparecía claro, limpio, preciso. El salón, por primera vez, estaba en completo silencio. El profesor cruzó los brazos. La directora, que pasaba por el pasillo, se asomó. Livia resolvía no solo una ecuación, desarmaba un prejuicio, rompía una estructura. Cada número trazado era un grito mudo. Cuando terminó, se hizo un silencio espeso. El profesor se acercó lentamente, revisó cada línea como si buscara desesperadamente un error que no existía. Finalmente, cerró el marcador con un chasquido seco y dijo que la respuesta era correcta. Ni una palabra más. No la felicitó, no se disculpó, no reconoció nada. Livia volvió a su asiento sin mirar a nadie. Su corazón latía como un tambor, pero su rostro seguía sereno. Aquella no era una victoria ruidosa, pero era una grieta. Una que no iba a cerrarse tan fácilmente. Esa tarde, en casa, sacó todos sus cuadernos y comenzó a prepararse como si hubiera una guerra por venir. No porque quisiera venganza, sino porque comprendía que aquello apenas comenzaba. Sabía que el siguiente examen sería vigilado, que el juicio sería constante. Pero también sabía que ahora ya no era invisible. Y cuando el mundo te observa, tienes dos opciones: esconderte o brillar hasta que no pueda negarte. Comenta si alguna vez sentiste que no bastaba con ser buena, tenías que ser perfecta. Esta historia también es tuya. Después del día en el que resolvió el problema frente a toda la clase, Livia no se sintió aliviada. No hubo celebración ni cambio de actitud. El silencio que antes la ignoraba ahora se volvió vigilancia. Cada movimiento suyo era observado, cada ejercicio revisado con lupa. El profesor Delgado no volvió a atacarla abiertamente, pero su indiferencia era más punzante que cualquier palabra. Corregía sus tareas con trazos rojos agresivos, marcando detalles mínimos como si buscara un pretexto para restarle mérito. Livia entendía que no bastaba con hacerlo bien, tenía que hacerlo impecable. En casa, sus noches se alargaban. Estudiaba hasta que la luz parpadeante del pasillo la obligaba a parar. Tenía el rostro cansado, pero los ojos encendidos. Su madre la observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. Una noche, le pidió que descansara, que no se obsesionara. Pero Livia solo dijo que no podía dejarlo así. Tenía algo que demostrar, aunque nadie se lo hubiera pedido. Aunque nadie más creyera en ella. Y esa convicción la mantenía de pie incluso cuando todo lo demás flaqueaba. El día del siguiente examen llegó con una tensión espesa en el aire. Todos sabían que era más que una prueba. Era un campo de batalla. Livia fue ubicada en una mesa separada, bajo supervisión directa. Dos profesores caminaron alrededor del aula mientras los estudiantes escribían. El examen era más complejo que el anterior, lleno de trampas técnicas y enunciados ambiguos. Mientras los demás comenzaban a llenar hojas, Livia se tomó un momento para respirar. Recordó las tardes con su padre, contando monedas, resolviendo acertijos inventados con tapas de botellas. Recordó su cuaderno viejo y la frase escrita con lápiz en la contratapa: nadie puede robarte lo que entiendes de verdad. Entonces tomó el lápiz con decisión y comenzó a escribir. Durante los 60 minutos siguientes, resolvió cada pregunta con precisión quirúrgica. No se detuvo ni una sola vez. No hubo dudas, solo lógica y resistencia. Cuando terminó, repasó todo en silencio, y entregó la hoja con el mismo gesto con el que una guerrera deja su espada al final de una lucha. Salió del aula sin mirar atrás. 2 días después, la lista de notas fue publicada en la cartelera de siempre.
Livia se acercó sin prisa, rodeada por un murmullo creciente. La nota máxima era suya. Otra vez. Pero esta vez, no hubo risas. No hubo comentarios sarcásticos. Hubo silencio. Un respeto tenso, casi incómodo. Como si por fin se dieran cuenta de que no era coincidencia. El profesor Delgado no dijo nada. Solo anotó algo en su cuaderno y salió del aula sin levantar la vista. Algunos compañeros se acercaron, tímidos, a preguntarle cómo había estudiado. Livia no respondió con arrogancia ni con frialdad. Compartió sus cuadernos, explicó sus métodos. No quería ser admirada, quería que otros también creyeran que podían. Esa tarde, al llegar a casa, su madre la esperaba en la puerta. La abrazó largo, sin palabras. En ese abrazo, Livia entendió algo que los libros nunca le enseñaron, que su lucha no era solo por ella. Era por todas las veces que alguien fue descartado sin haber sido escuchado. El último día del trimestre llegó con un aire distinto. No había anuncios, ni exámenes, ni tensiones marcadas. Pero Livia lo sintió en el cuerpo como si fuera un cierre importante. Caminó por los pasillos de la escuela con una calma que no tenía al inicio del año. No era arrogancia, era otra cosa, una certeza tranquila. Esa mañana, al entrar al aula, encontró un pequeño grupo de alumnos reunido en su mesa. Le preguntaban cosas, le mostraban sus ejercicios, querían aprender. Ella se agachó, revisó cuadernos, explicó con paciencia. No buscaba atención, solo compartía lo que sabía. El profesor Delgado no participó. Observaba desde su escritorio, más callado que de costumbre. A la hora del recreo, lo vio salir por la puerta sin mirar a nadie. No hubo disculpas, ni redención. Pero a Livia ya no le hacía falta. No necesitaba que él cambiara para seguir avanzando. Porque su fuerza ya no dependía de la aprobación externa. Se había construido sola, con cada noche sin dormir, con cada línea escrita a lápiz, con cada vez que eligió el esfuerzo en vez del silencio. Esa misma semana, fue invitada a representar a la escuela en una competencia regional de matemáticas. Era la primera vez que alguien de su turno, y especialmente alguien como ella, recibía esa oportunidad. La directora la llamó a su oficina y, por primera vez, sonrió con autenticidad. Dijo que la elección era obvia, que se había ganado ese lugar con mérito. Livia la escuchó en silencio, agradeció con una leve inclinación de cabeza y salió sin decir más. En casa, le contó la noticia a su madre, quien la abrazó con una mezcla de orgullo, alivio y emoción contenida. Pasaron la tarde organizando los documentos, preparando la ropa que usaría y buscando una mochila que no estuviera rota. No era una competencia cualquiera. Era una afirmación. Un mensaje silencioso a todos los que alguna vez la minimizaron. La noche anterior al evento, Livia repasó algunos ejercicios, pero más que eso, repasó su historia. Recordó cada gesto, cada lágrima escondida, cada momento en que pensó en rendirse. Y sintió algo profundo. No era solo una niña buena en matemáticas. Era una joven que había aprendido a resistir, a reconstruirse y a guiar sin alardes. La mañana de la competencia, se puso la misma cinta azul que había usado el día del primer examen. No por suerte, sino como símbolo. Llegó al auditorio acompañada de su madre, que la miraba como si ya hubiera ganado. En el escenario, frente a los otros participantes, no tembló. Tomó el marcador, respiró hondo y resolvió el primer problema con firmeza. Nadie la miraba como una anomalía esta vez. La miraban como lo que siempre fue, una mente brillante. Al regresar a casa, ya con el reconocimiento en la mano, se sentó a escribir en su cuaderno. No una fórmula, una frase. Escribió, esto no es el final, es el comienzo. Cerró el cuaderno, sonrió a su madre y se permitió, por primera vez en mucho tiempo, descansar sin culpa. Porque su historia ya no necesitaba defensa. Había sido vivida, mostrada, y ahora, inspiraba. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que también necesite saber que puede lograrlo. Y si aún estás luchando por tu lugar, no lo olvides. Tu valor no necesita permiso para existir.